Desde el primer Adán que vio la noche. Un poema de Jorge Luis Borges. Desde el primer Adán que vio la noche y el día y la figura de su mano, fabularon los hombres y fijaron en piedra o en metal o en pergamino cuanto ciñe la tierra o plasma el sueño. Aquí está su labor, la biblioteca. Dicen que los volúmenes que abarca dejan atrás la cifra de los astros o de la arena del desierto. El hombre que quisiera agotarla perdería la razón y los ojos temerarios. Aquí, la gran memoria de los siglos que fueron, las espadas y los héroes, los lacónicos símbolos del álgebra, el saber que sondea los planetas que rigen el destino, las virtudes de hierbas y marfiles talismánicos, el verso en que perdura la caricia, la ciencia que descifra el solitario laberinto de Dios, la teología, la alquimia que en el barro busca el oro y las figuraciones del idólatra. Declaran los infieles que si ardiera, ardería la historia. Se equivocan. Las vigilias humanas engendraron los infinitos libros. Si de todos no quedara uno solo, volverían a engendrar cada hoja y cada línea, cada trabajo y cada amor de Hércules, cada lección de cada manuscrito. En el siglo I de la Égira, yo, aquel Omar que sojuzgó a los persas y que impone el Islam sobre la tierra, ordeno a mis soldados que destruyan por el fuego la larga biblioteca, que no perecerá. Loados sean Dios que no duerme y Muhammad, su apóstol. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. El día de hoy hemos comenzado nuestro programa con un poema de una de las grandes figuras de la literatura universal, que es el maestro Jorge Luis Borges. Hemos escogido este poema deliberadamente porque habla de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Y nuestro programa de hoy está dedicado a los libros. El libro que hoy presentamos se titula precisamente Tratado contra los libros. Y es para mí un gusto y un honor darle la bienvenida a su autor, José Reyes Fernández, quien es profesor de Historia y de Historia del Arte, escritor de novela y relatos cortos, con más de 20 premios literarios en su haber y publicaciones en muchos de los medios más importantes de este país. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches. José, naciste un día de Reyes en una aldea de pescadores que ha representado para ti lo que Comala fue para Rulfo o Macondo para García Márquez. Cuéntanos, ¿dónde está Guimarán? ¿Cuál es la historia real de este lugar y por qué marcó tu destino? Bueno, Guimarán no existe. Guimarán es un mito, es un lugar literario. Guimarán es el trasunto literario de la aldea de pescadores de 150 habitantes, enclavada sobre un río, a orillas de un río, y que recibe el nombre de Guadarranque, y que en la provincia de Cádiz, a 14 kilómetros de las costas de África, y que en mi narrativa pues se transforma en Guimarán.
esa aldea que yo recreo y que tiene todo ese mundo complejo y casi neolítico en el que yo pasé mi infancia y buena parte de mi juventud. Fantástico. Además, considero que es una comparación con, bueno, con Rulfo o con Macondo, pues muy acertada, ¿no? Porque en tu caso ha sido importantísimo la creación, ¿no? de este pueblo imaginario, ¿no? Sí, fue importantísimo para mi vocación de escritor. Yo creo que el lugar donde nací jugó una función primordial e importantísima. Yo creo que de haber nacido en otro lugar quizá no hubiese concluido escribiendo. En la aldea donde yo nací, ya digo, con muy pocos habitantes, Ujú. en una cultura casi neolítica que permaneció estancada y al margen de los tiempos durante muchísimos años, y que era todo un universo literario. Era una especie de arquetipo del mundo donde ocurrían las cosas más insospechadas y donde cada uno de estos personajes que habitaban esta aldea, pues actuaban verdaderamente como prototipos, arquetipos de Ujú. la humanidad. Buena parte de las historias que yo cuento en mis novelas, en mis relatos, Mm. ocurren allí, ocurrieron allí. Y surgen de la tradición oral que había en esta aldea de contar historias al anochecer, en las noches de invierno, a Ujú. las 8 de la tarde, donde no había ni radio, ni televisión, no había absolutamente nada, y la gente, al calor de un brasero, se encerraba en sus chozas de junco y alrededor de este brasero empezaba a evocar historia, a contar historias, historias siempre relacionadas con la muerte, con Ujú. los aparecidos, con los espantos. O sea, la muerte como una realidad inmediata en la vida de todos ellos. Y yo asistía, de niño, asistía a todas estas historias que contaban mis abuelos, mis tíos, mi madre, y claro, eso conmocionaba bastante a un niño pequeño, ¿no? Sí, claro. Estar rodeado, ¿no? Por tantos muertos como había entonces en estas historias, en estas leyendas. Es muy curioso, me ha llamado mucho la atención esto que has comentado, porque esto me recuerda a alguno de los textos del gran Gustavo Adolfo Bécquer. De hecho, creo que comenta en alguno de sus escritos en los pueblos en España, o más concretamente donde él se crió, que era una costumbre, bueno, pues muy arraigada, ¿no? Que por las noches se contaban historias. De ahí salieron alguna historia de Gustavo, como la del Gnomo o la Cruz del Diablo, ¿no? Sí, había dos modalidades de contar historia. Una era Ajá. cuando se reunían la gente de noche y contaban esta historia, y otra era la de las novelas por entregas que había por entonces, estaban de moda. En esta aldea aparecía, toda la semana aparecía un trapero, un buhonero que venía cambiando, buscando trapos viejos, en fin, todo lo Ajá. que pillara, la gente lo recogía y daba a cambio capítulos de novelas por entrega. Y entonces yo recuerdo como un tío mío, que apenas sabía leer, pero que deletreaba algo, de noche se reunían mis tíos rodeados de mujeres y otros hombres, se reunían y a la luz de una vela mi tío iba leyendo aquellos fascículos de novelas por entrega que recogían toda la semana y que seguían con un gran entusiasmo todo y que las mujeres gimoteaban con auténtico, em, con sinceridad por aquellos amores desgraciados que se Ajá. relataban en aquellas novelas por entrega. Y todo eso yo creo que formó parte un poco de ese mito que hizo en mí la necesidad imperativa de recrear cosas y de contar historias posteriormente, ¿no? Me parece fantástico esto que nos estás contando. José, ¿te parece? Aquí hemos creado un audio teaser que, bueno, pues podrás ver tú y el resto de toda nuestra audiencia en un book trailer que preparamos en Producciones Carballés. ¿Te parece si escuchamos por el momento el audio teaser? A ver qué te parece. Me parece estupendo. Vamos allá entonces. Muy bien.
Tratado contra los libros. Una sucesión de historias que tienen al libro como protagonista. Dividido en 3 partes que van desde un pasado mítico en la aldea de Guimarán hasta remontarse a un futuro distópico, pasando por un presente hipotético. En Tratado contra los libros se pone de manifiesto la peligrosidad de los libros y cómo, a lo largo de la historia, han sido objeto de persecución. Tratado contra los libros es una serie de cuentos conectados entre sí a través de un sistema de vasos comunicantes que hacen que estas historias formen parte de una grandiosa novela. Es un libro contra los libros que, sin embargo, te hará amar a los libros. Tratado contra los libros. Una novela de José Reyes Fernández. ¿Qué te parece, José? Pues me parece fantástico. Yo ¿Te ha creo que gustado? tras oír esto, yo creo que a uno le entran ganas de comprarlo y de leerlo. Me Pues parece muy bien. Enhorabuena. muchas gracias, José. Espérate a la narración que hemos preparado también aquí. Este es un pequeño esbozo, ¿no? Que es lo que es un audio teaser, ¿no? Un pequeño esbozo, un pequeño book trailer, ¿no? De lo que uno se va a encontrar en la novela, que desde luego en este caso, después de haberla leído, os aseguro, amigos míos, que no tiene desperdicio. Antes, durante y después de la Guerra Civil Española, se persiguió y se asesinó a muchos hombres y mujeres que dedicaron su vida a intentar transmitir el conocimiento y se destruyeron muchísimos libros que se resguardaban en la clandestinidad para preservar su existencia. De esto tratan los primeros relatos de tu libro, José, a través de personajes como Lázaro o Don Celestino. Esta barbaridad, injustificable bajo ningún concepto, destruyó la labor que desde 1876 realizaba la Institución Libre de Enseñanza en España. Cuéntanos cómo fue esta época que sirve de marco temporal para la primera parte de tu libro. Sí, bueno, el libro está dividido efectivamente en 3 partes. Esa primera parte en un pasado mitológico que transcurre en la aldea del Guimarán y que se remonta a los años de la República Española y posteriormente la Guerra Civil y la posguerra. Fueron años duros, fueron años difíciles, años complicados. Eh, los años de la República fueron una de las épocas más extraordinarias que ha podido vivir la historia de España y fue un intento de progresismo y de dar un salto cualitativo en la historia de España. Es decir, la República abordó una serie de reformas que nunca en la historia de nuestro país se habían abordado. Y por lo tanto, en ese sentido, fue ese salto cualitativo que necesitaba nuestro país para avanzar hacia la modernidad. Pero claro, ese salto cualitativo cuestionaba los intereses de muchas clases privilegiadas y oligarquías que no tenían interés en que aquello cambiara. Ahí se esbozan y encuentran su hábitat, las primeras historias, ¿no? La de este Lázaro, que es un pescador analfabeto que no sabe leer, pero que un día, al calar en el río Susnasa, descubre, después de una riada, unos cuantos libros flotando a la deriva y los coge con mucho cuidado y los mete dentro de su bote sin saber que aquel acto inocente iba a cambiar para siempre su vida y la historia de la aldea. Y, y ahí arranca el libro y se desarrolla ya otros relatos, tienen como escenario la guerra civil y otros la posguerra, que fue durísima en todos los sentidos y donde hubo eh, una auténtica persecución hacia todo aquello que significaba la modernidad
y la pluralidad ideológica y de pensamiento y de ideas que de alguna manera sintetizan y recogen todos los libros. Se han quemado libros desde los tiempos más remotos de la historia. Por mencionar unos cuantos ejemplos, tenemos el incendio de la biblioteca de Nalanda en la India, la Inquisición española quemando libros herejes, la destrucción de los códices mayas por Fray Diego de Landa, los nazis quemando libros judíos, los dictadores latinoamericanos o el emperador Qin de China, quien no solo quemó los libros, sino también mató a todos los eruditos. Como conocedor de la historia, José, y amante de la literatura, ¿cuál de los anteriores eventos, o cualquiera de los muchos que no hemos mencionado anteriormente, te ha impactado o indignado de forma particular? Todos en general. Yo creo que cuando se quema un libro, no solo se quema un libro, sino que se está destruyendo toda una tradición de pensamiento, todo un manantial de sabiduría. Eh, Dice un viejo dicho, dice que cuando un hombre muere en África, es decir, estos Ujú. contadores de cuentos que hay en África, en la literatura oral, cuando un hombre muere en África, no solo muere ese hombre, sino que muere todo un caudal de historia, de pensamiento, de riqueza. Con los libros pasa igual. Es decir, los primeros libros, si no se quemaron los primeros libros es porque eran de arcilla y no se podían quemar, pero el libro siempre es un elemento, es un objeto peligroso porque el libro representa la libertad de pensamiento. Y tener un pensamiento libre es peligroso para las estructuras de poder, sean de un signo o de otro. Y por lo tanto, todas las ideologías totalitarias han tratado de eliminar los libros, han tratado de eliminar las corrientes de pensamiento, la pluralidad, la crítica en definitiva, porque el libro nos lleva a pensar. Los libros Ujú. nos hacen pensar y nos hacen desarrollar una visión crítica. Y eso es molesto para cualquier poder constituido, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, que es una de las grandes bibliotecas que fueron Ujú. quemadas en la antigüedad, ¿verdad? Hay quien dice que hasta 500.000 de ejemplares se quemaron. Hace unos años oí decir a un científico que si se hubiesen preservado los libros, los rollos, los papiros que había en la biblioteca de Alejandría, la humanidad posiblemente estaría ahora mismo 2 o 3 siglos más adelantada de lo que está ahora mismo, ¿no? Madre mía, Entonces, cuando se quema un libro, se está quemando el progreso y se está quemando el futuro. claro. La verdad es que verdaderamente es lamentable, lamentable. Em, cada vez hay menos ejemplares físicos de los libros debido a la digitalización. Esto, por una parte, es una pena, ya que un libro físico es un objeto de valor, pero no se puede obviar que desde el punto de vista ecológico y de espacio representa un gran avance. Y aunque siempre existe la posibilidad de destruir una base de datos digital, podría ser que por fin los libros estén blindados para protegerlos de todos estos descerebrados que durante siglos han atentado en su contra. ¿Qué opinión te merece, José, el libro digital? Sí, efectivamente. Vamos a ver, siempre ha habido una cierta crítica y rechazo hacia las innovaciones, ¿eh? Todo lo que es, todas las innovaciones son siempre recibidas con grandes dosis de cautela, cuando no de rechazo. Es decir, cuando se inventó la escritura y fue posible recoger en una serie de dígitos eh, historias, pues los contadores los narradores de la literatura oral se opusieron a aquello, porque creían que aquello era el fin de la historia y de la oralidad. No, no es así, no es así. También ocurrió con la imprenta, ¿no? Se pensaba que el libro se iba a convertir en un objeto de vulgaridad y sin embargo lo que hizo fue democratizar la posibilidad de acceder al libro y al conocimiento. O sea, siempre cualquier innovación en este sentido ha sido recogida con recelo, con cautela y a veces con crítica.
Yo, la verdad, a mí personalmente, sí, los libros digitales no me gustan porque no me adapto a leer en una pantalla. Sin embargo, creo que tienen una enorme ventaja respecto al libro físico como objeto, y es el espacio. El espacio. Hoy día vivimos en un mundo cada vez más poblado y por lo tanto con unos problemas graves muy serios de habitacional, de urbanismo. Es decir, es difícil adquirir una vivienda y las viviendas que adquirimos son cada vez más pequeñas. No son las casas antiguas que habían donde vivían familias numerosas y todavía sobraban habitaciones. No, hoy son muy pequeñas. Y tener una biblioteca de 1.500 o 2.000 libros en una casa significa dedicarle una habitación que a lo mejor no se tiene. Claro. Entonces, el libro digital viene a resolver un espacio, un problema de espacio muy importante, y es que en una pantalla, en una memoria, se pueden tener almacenados esos 1.000 libros, esos 1.500 libros, que de otra manera sería imposible tener en un piso, en una casita, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso es una ventaja importante, aunque yo personalmente no me adapte a leer el libro digital. A mí me gusta el libro, me gusta tocarlo, me gusta abrirlo, me gusta hojearlo y me gusta olerlo, el libro. Eso te iba a decir, esa dichosa y bendita costumbre de oler el libro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que todos los que de verdad amamos los libros, yo creo que lo Ujú. primero que hacemos es cogerlo y olerlo, ¿no? Porque los libros huelen todos de una manera distinta, aunque sean el mismo título y la misma edición, cada uno huele de una manera distinta, porque tienen, como las personas, tienen sus propias hormonas y por lo tanto su propio olor, ¿no? Yo soy de la opinión de que, equivocado o no, es mía, y como es mía, pues la digo, que es que los libros son sagrados. Y hablando una vez con un amigo, me decía que él no estaba de acuerdo, porque, bueno, pues hay libros que verdaderamente no aportan nada. Pero yo pienso que todos los libros, en mayor o menor medida, aportan algo. ¿No te parece a ti? Sí, incluso los libros que son muy malos, que los hay, Que y hay los hay, que los muchísimos hay. libros, incluso los libros que son muy malos nos enseñan algunas cosas. Y en primer lugar, nos enseña a que no se debe escribir un libro como eso, ¿eh? De, Efectivamente, te lo iba a decir. de que debemos tratar de escribir algo mejor, ¿eh? Efectivamente. Entonces, yo que he leído muchos libros malos, porque en mi adolescencia, en mi niñez, no tuve quien me orientara acerca de los libros, porque mis padres eran analfabetos, y el primer libro que entró en mi casa lo compré yo, lo introduje yo de chaval. Pues yo he leído libros muy malos a lo largo de mi adolescencia y mi juventud, libros muy malos porque nadie me indicó lo que debía leer. Pero Claro, todos esos libros malos que leí, aprendí de que yo nunca debería escribir un libro como ese, ¿no? Hay claro. libros malos, evidentemente, hay libros que pueden ser incluso contraproducentes en determinadas edades, es decir, no Sí. todo se debe leer en todo momento, ya eso hay literatura específica para cada circunstancia y cada momento y cada edad, Ujú. y, y bueno, y todo nos enseña. Así como un libro nos puede hacer buenos, también nos puede hacer malos. Sí, sí, hay libros que pueden influir negativamente en nosotros, ¿no? Ujú. Porque hay libros que pueden ser nocivos, Ajá. hay libros que pueden ser nocivos, hay libros que nos pueden intoxicar, ¿eh? Y entonces hay que tener cuidado y siempre, bueno, yo creo que con el tiempo uno va desarrollando un criterio crítico que te hace ya saber qué tipo de libro es ese con ojearlo un poco. Simplemente con ojearlo ya más o menos te da una idea de qué tipo de libro es. Y si ese libro es recomendable para una persona o no, porque hay momentos en que hay personas que por su estado de ánimo, por las circunstancias en las que viva, esa lectura no le va a beneficiar nada. Y por lo tanto debería leer otra cosa. Eh, Antes comentabas, estábamos hablando sobre el tema de la digitalización. Mientras me estabas comentando tu opinión, estaba pensando yo, fíjate qué cosa más curiosa, que probablemente
comentaste una cosa sobre lo que dijo un científico acerca del incendio de la Biblioteca de Alejandría, Ujú. que probablemente si no se hubiera cometido esa aberración, que para mí lo es, pues probablemente la humanidad estuviera 2 o 3 siglos más adelantada, ¿no? Sí, Y yo estaba pensando, fíjate, te das cuenta que probablemente todo el contenido de la Biblioteca de Alejandría cabría en el ordenador de una casa hoy en día. sí, sí, y eso es verdaderamente escalofriante, escalofriante, Claro, ¿no? Pensar claro, eso, sí, claro. sí, sí, sí. Por eso quería Mm, comentártelo, porque me parece mm. algo, impresionante, o sea, Sí, yo sin creo que esa es palabras. una de las grandes ventajas que tiene la digitalización, ¿no? Es una de las grandes Claro, ventajas, sí, que tiene una capacidad de archivo increíble. Es decir, una biblioteca que pueden ser miles de ejemplares, pues que caben en un simple ordenador, ¿no? Y eso, yo creo que eso es algo verdaderamente extraordinario y algo de lo que hay que alegrarse. sí, efectivamente, coincido en ese aspecto. En la segunda parte de tu libro, de Tratado contra los libros, que es que el título me encanta, de verdad, José, me encanta, ¿eh? Encontramos la historia de Paco, un hombre que siempre tuvo ansia de conocimiento y que por circunstancias de la vida terminó siendo el cartero del barrio, lo que acabó con todas sus ilusiones y le quitó el sentido a su vida. Paco entra en un programa, atentos, de rehabilitación para curarse esa adicción a los libros y al conocimiento. Y su mujer se siente feliz al saber que vuelve a ser una persona normal. Cuando eres una persona enferma de curiosidad intelectual, José, ¿existe realmente una terapia efectiva para revertirla? ¿O acabarás recayendo una y otra vez como Paco? Hombre, yo, si existe una terapia o no, desde luego yo no me sometería a ella, lo tengo claro. No, no creo, no creo que, vamos a ver, el pobre Paco, ¿verdad? Termina siendo un marginado y termina siendo una persona rara por su Bueno, deseo de una persona conocimiento. rara no, es un yonki. Claro, 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 está Directamente, es enganchado un a los yonki del libros, está enganchado. conocimiento. Y claro, y en la sociedad en la que vive eso no encaja. Todos los miran como una persona un tanto rara, ¿no? Entonces, la sociedad en la que él vive, lo que eh, exige la normalidad. Y la normalidad pasa por tener la familia, la barbacoa los domingos, el partido de fútbol, la reunión con los amigos, la comunión de la niña, el viaje a Disney World. En fin, esa es la normalidad. Y Paco no entraba en esa normalidad, ¿no? Paco, y por eso mismo era desgraciado, porque no encajaba, por eso era desgraciado. Y se somete, efectivamente, se somete a una terapia para normalizarse. Pero la terapia fracasa porque el que tiene la ansiedad de conocimiento o de belleza, yo creo que no existe terapia ninguna, ni castigo ninguno que lo aparte de eso, nunca, ¿no? Y eso lo sabemos por los grandes heterodoxos que ha habido en la historia y cómo la Inquisición los perseguía y todo esto, pero que sin embargo se mantenían en la intimidad, se mantenían refractarios, fieles a sus ideas, a su pensamiento, ¿no? Sí, claro. Ujú. A mí esto, además, es algo que siempre comento porque me gusta, una de las cosas que a mí me gusta en torno a esto que estamos hablando, porque no nos olvidemos, aquí en este caso en concreto, y en Tratado contra los libros, estamos hablando de ese hambre que yo llamo hambre, hambre de conocimiento, hambre de saber más, hambre de leer, de entender las cosas, ¿no? Y yo hay una cosa que siempre comento, que es que la Inquisición, una de las muchas, obviamente, de las muchas aberraciones que cometió fue quemar en la hoguera a uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad, que fue Miguel Servet. Sí, Entonces, hablando de todas estas cosas, me lo has traído a la memoria y sencillamente he querido comentarlo porque es un hecho histórico y al igual que la quema de libros, pues la quema del conocimiento. Y eso, señores, es aberrante.
Sí, a Miguel Servet, además, lo quemaron dos veces, porque lo Ah, pues quemaron, esa no la sabía, ¿eh? sí, lo quemaron Ajá. los católicos, lo condenaron por hereje y Ujú. heterodoxo, lo quemaron físicamente a él, pero los calvinistas en Ginebra quemaron su busto. Como no Ahí lo va. pudieron quemar a él, quemaron su busto. O sea que fue quemado dos veces, por los católicos y por los calvinistas, ¿no? Recordemos un hecho importante y el motivo o el detonante por el cual quemaron a Miguel Servet fue porque había descubierto, si no recuerdo mal, la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Efectivamente, Un efectivamente. dato creo que es, Sí. bueno, importantísimo y una consecuencia bastante demoledora en base a este dato, ¿no? Mm. Bien, creo que José, es un buen momento para que escuchemos un fragmento, esa pequeña narración que he hecho de Tratado contra los Libros, que no es ni más ni menos que un fragmento del capítulo 4 de Tratado contra los Libros, como digo, que se titula La fiesta de los ahogados. ¿Te parece si lo escuchamos, José? Perfecto. Vamos allá entonces. La fiesta de los ahogados. Y entonces amaneció, y vimos el ancho río arrastrando el mundo en sus aguas. Y nos situamos ateridos, perplejos e impotentes al filo de la barranca, lejos del cantil que se deshacía en tajos con un estruendo de tierra batida. Y aún seguía lloviendo cuando, al resguardo de suestes y capotes, nos plantamos junto al varadero, estáticos, ausentes, magnetizados por el espectáculo de aquella tromba que descendía furiosa, dando saltos y cabriolas en caballetes y remolinos que no eran de agua, sino de piedra y barro, arrastrando ramas, escombros, árboles, troncos y animales muertos con los vientres hinchados y tersos como odres rellenos. De pronto asomaba la mole de una vaca, como le seguía la panza reluciente de un cerdo o la borra sucia de un carnero. Y vimos cruzar navegando una choza de juncos. Y vimos la puerta abierta y la mesa puesta, como dispuesta para el almuerzo. Y temimos por un instante que una mujer se asomara a la puerta y nos invitara a pasar. Y vimos que, aferrada a lo alto de la cumbrera, una gallina empapada y aterida nos miraba encogida y perpleja desde el otro lado, como diciéndonos adiós, como despidiéndose en silencio desde el vértigo acelerado de un carrusel de feria. Y vimos cómo al llegar al marullo de la desembocadura, donde olas enormes y sucias trataban de contener al río, la choza se balanceó, se volcaron los platos de la mesa y, tras mostrar al cielo los cipos de sus cimientos, dio varias vueltas y se perdió de vista para siempre, con un enorme crujido, tragada por las aguas. Y nos quedamos contemplando impasibles cómo desaparecían la choza, la mesa, los platos, la gallina y la mujer que iba dentro. Y entonces fue cuando Nazario, con un chicote de colilla apagada colgándole del labio, preguntó, con el mismo desinterés de quien pregunta algo que ya sabe, lo que todos estábamos pensando. ¿Iba una mujer dentro? Y permanecimos todos observando la desembocadura, como esperando que una mano surgiera de las aguas, pidiendo auxilio o diciéndonos adiós para poder contestarle. Y por primera vez, como volviendo de un largo trance, me fijé en Nazario, que estaba a mi lado, y pude apreciar que la colilla amarillenta que tenía pegada al labio no estaba apagada, sino que aún humeaba, a pesar de estar mojada por la lluvia. Y entonces me ajusté el chaquetón al cuerpo, introduje las manos en el abismo de los bolsillos y, aspirando el olor a cieno batido y raíces desnudas que ascendía de la barranca de juncos, exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y todos se me quedaron mirando, como si hubiese dicho algún despropósito o los hubiese despertado de pronto del letargo de un sueño absurdo.
Y entonces contemplé mis botas de goma embarradas. Sentí los pies helados y escupí sobre la arena con la misma desgana que quien exclama, ¿quién sabe? Y fue cuando entonces decidí volverme para casa. Y Nazario, que aún llevaba pegada al labio la colilla olvidada, decidió acompañarme. Y llegando a los primeros callejones de tunas, Nazario exclamó, «Como el río siga sacando tanta agua, se va a inundar la mar». Y yo miré entonces a Nazario y a las aguas sucias de la bahía. Aspiré el olor salazonado a mariscos podridos y cetáceos varados que llegaba en un tumulto de varadas frías, y continuando en el absurdo, pensé para mí, ¿y se ahogarán las ballenas? Pero no lo dije, solo lo pensé, pues no quería que Nazario creyera que solo hablaba memeces, igual que cuando exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y se me quedaron todos mirando, y sin poder evitarlo, me sorprendí de nuevo exclamando, ¿quién sabe? Y Nazario se me quedó nuevamente mirando y comentó, «Pero, ¿es que esta mañana no vas a decir otra cosa?» Y me faltó poco para aclararle que no quería decir eso, y estuve a punto de contarle lo de las ballenas. Sin embargo, me contuve y no dije nada, solo miré hacia la tierra de ceniza encharcada que pisábamos y escupí nuevamente, con la misma desgana del que dice, ¿quién sabe? Y tuve que morderme la lengua, porque nuevamente estuve a punto de exclamar, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y entonces fue cuando decidí que ese día ya no hablaría más. De forma inesperada, los elementos proclamaron un armisticio y la lluvia cesó de repente. Sin embargo, el mundo estaba tan desasistido de luces que, a mediodía, Evelina hubo de encender una lámpara para poder ver lo que tenía entre las manos. El aire estaba tan húmedo y gelatinoso que la llama del candil crepitaba con trabajosa agonía, cuando una medusa transparente entró flotando por la puerta de la salita y la cruzó lentamente con movimientos de ballet sumergido. Evelina se paró a la mitad de la estancia y la esquivó con un rodeo, como quien contempla una telaraña arrastrada por el viento. Creyó que se le había inundado la memoria, que se le habían esponjado los sentidos y eso le hacía ver visiones. Luego siguió para la cocina. Más tarde llegó Severiano del chamizo del almacén, donde se encontraba remendado un boliche, y comentó que un pez luna acababa de atravesar el umbral de la ventana navegando desorientado y melancólico por el aire. Amigos, esta delicia narrativa que acabáis de escuchar está ligada con los anteriores relatos del libro. No dejéis de adquirirlo, porque sólo así podréis descubrir el misterio de los ahogados. ¿Te ha gustado, José? Me ha parecido fantástico. Está claro que un texto, cuando se lee en voz alta, es cuando adquiere todo su pleno sentido y todas sus modulaciones y todos sus matices y todo su espíritu. Y creo que cuando está leído e interpretado, como en este caso, de una manera magistral, creo que el texto hasta a mí termina gustándome, ¿eh? Me ha parecido maravilloso. Muchas gracias, José. Además, has cogido un relato que para mí es especial, este relato de la fiesta de los ahogados, Ajá. porque es un relato que estuve escribiendo durante 20 años. Y es un relato corto, no es muy largo, pero tardé 20 años en escribirlo, ese relato. Se dice pronto, ¿eh? Sí, lo empecé hace 20 años, precisamente rememorando algunas de aquellas riadas extraordinarias del río de mi aldea, ¿verdad? Que arrastraba el mundo en sus aguas, se lo llevaba todo por delante, árboles, escombros, animales ahogados, chozas, todo se lo llevaba.
Y rememorando esa escena de mi infancia, empecé a escribir este relato y escribí un par de folio o tres. Y, y me quedé estancado, no sabía cómo continuaba. Pero lo metí en un cajón y lo dejé y no lo tiré. Y cada cierto tiempo lo sacaba, lo volvía a leer, eh, tachaba algo, añadía algo nuevo, ponía una frase más, pero sin saber nunca por dónde iba el relato, no tenía ni idea. Además, el relato en principio se llamó La Riada. Ajá. Y luego cuando empecé a escribir este libro y empecé a articular este libro, al escribir uno de los relatos de este libro, creo que fue, creo que fue el relato tercero, me parece que es, o el segundo relato, ocurre algo en ese relato que me dio la clave para continuar con este relato. Entonces lo vi clarísimo, lo vi clarísimo. Y claro, vemos como en ese relato ocurren cosas extraordinarias, una medusa que entra flotando por la habitación, que la atraviesa un pez luna, que entra... Ocurren cosas verdaderamente extraordinarias. Y yo decía, bueno, pero esto no tiene sentido. Esto, cuando lo lean, todo el mundo va a decir que esto es una fantasía, que no tiene sentido. Y no sabía cómo continuar. Pero en el relato 2 ocurre un acontecimiento traumático que hace que ese matrimonio viva en medio del dolor y del trauma y tenga que inventarse un mundo extraordinario para poder vivir. Y ahí encajaba perfectamente esas cosas extraordinarias que ocurrían. Entonces vi el relato clarísimo y lo pude terminar. Claro, porque cobró todo el sentido y toda la coherencia, Efectivamente, literariamente hablando, ¿no? efectivamente. Perfecto, pues ya lo sabéis, amigos. La verdad es que yo tengo que decirte una cosa. Lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, obviamente, porque considero que es lo sincero, lo honesto, lo correcto. Que es que cuando un texto es bueno y los que nos dedicamos a esto de la voz leemos ese texto, sabemos lo que ese texto nos está pidiendo. Y esto es lo que me ha pasado con este texto, con La fiesta de los ahogados, que es que el texto me estaba pidiendo incluso el tono y cómo había que hacerlo. Probablemente otro profesional de la voz le hubiera dado otro tono. Por supuesto, cada uno tenemos una visión de las cosas, ¿no? Pero en mi caso, este es el tono que me pedía el texto. Y bueno, si al autor le gusta, pues entonces es que está bien hecho. No hay Creo que es, más. creo que es el tono adecuado y muy acertado. Muy bien, pues muchísimas gracias, insisto, A ti, a ti. en agradecerte, ¿no? Pero sobre todo que nuestra audiencia, que nuestros oyentes, pues después de escuchar este breve fragmento, pues que se animen a adquirir el libro, porque insisto en esto, que no tiene desperdicio alguno. Además, tratado contra los libros. Ya solamente el título te está diciendo que cuidado, que aquí hay tela. Sí, Bueno, el título es algo desafiante y provocador, ¿no? sí, sí. Es una especie de oxímoron. Es una especie de oxímoron. Eh, contiene mantiene una contradicción interna. Es decir, tratado Efectivamente. contra los libros, escribir contra los libros, cuando el libro todos coincidimos que el libro es un mito beneficioso, ¿no? Ujú. ¿Cómo se va a escribir contra los libros? Cuando lo editamos, mi editor dice, hombre, el título está muy bien, pero claro, los libreros que no se paran a leer el libro y que lo clasifican según el título, cuando Ajá. lean Tratado contra los libros, lo van a poner al lado de los ensayos y la filosofía y todo esto, Ah, no claro, al claro, lado de narrativa, ¿no? Entonces claro. vamos a tener un problema ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y claro, el título, prescindir del título, ¿no? Porque creo que el título surgió con este título y creo que es muy adecuado. Y entonces se me ocurrió poner abajo esta frase que lleva el libro abajo, relatos contra los libros que te harán amar a los libros. Y ahí incluíamos lo de relatos, ¿eh? Ujú. Es un libro de relatos y hará amar a los libros, o sea, no es contra los libros, sino que se escribe contra los libros para que aprendamos a amarlos más. De hecho, te digo más, claro, esto es una opinión así como muy personal, ¿no? Pero sin leer el libro
y yo recuerdo haber visto por las redes tratado contra los libros, tal, no sé qué. Digo, ¿sabes? Lo primero que me venía a la cabeza, ¿sabes qué era? Un ensayo al estilo de Poe, fíjate. Claro, Sí, no tenía ni idea de que iba claro, tratado contra los claro, libros, ¿vale? claro, claro. Entonces, lo primero que me venía a la cabeza, porque es que soy yo tengo muchísimo trabajo hecho de Poe Ujú. en interpretado, ¿no? Y me encanta los ensayos de Poe, me parecen magistrales, ¿no? Entonces, lo primero que se me venía a la cabeza era algo así, algo como un ensayo así como lo que hacía Poe. Así que Sí, fíjate tú. sí, sin duda alguna. Aunque yo trataba de evocar más con este título Ujú. a los ensayos filosóficos del siglo XVIII, ¿no? ¿Eh? Ah, Estos, amigo. claro, claro, Ujú. todos estos tratados que se escriben en el siglo XVIII, todos estos ensayos, de alguna manera yo creo que yo quería conectar con esa época ilustrada Ajá. del 18, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar, si te parece. Sabemos que tienes, bueno, pues una muy buena noticia para tus lectores, y es que a partir de junio vas a retomar las presentaciones presenciales de tu libro. Yo ya lo he visto por las redes sociales, pero vamos a contárselo a nuestra audiencia. Dinos qué días y en dónde vas a estar para que nadie falte a la cita. Pues mira, efectivamente el libro salió a finales, el libro empezó a distribuirse en octubre y, bueno, la primera presentación la hicimos aquí en mi pueblo, en San Roque, en el Teatro Juan Luis Galiardo, Ajá. y una presentación pues bien, muy concurrida y con un escenario extraordinario como es el del teatro. Y tenía previsto pues continuar con una serie de presentaciones por aquí, por la comarca y por la provincia de Cádiz, y ya estaban programadas y todo, incluso estaban hasta las tarjetas hechas. Pero sin Ujú. embargo ya ocurrió lo de la cuarentena y ya pues hubo que suspenderla toda, ¿no? Ahora, pues que, aunque un poco tarde ya, pero ahora que parece ser que nos podemos reunir otra vez, como tenemos ese deseo tan grande de poder reunirnos y charlar, y sobre Ujú. todo los que nos gustan los libros, poder charlar en torno a los libros, ¿no? Aunque Claro. solo sirvan como pretexto para mantener la amistad, pues dijimos, vamos a retomarlo otra vez, y entonces, pues bueno, empezamos en Algeciras, creo que lo tengo, creo, creo que es el 18 de junio, eh, lo presentamos en Algeciras a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Luego, el día 23 de junio, eh, lo vamos a presentar en Cádiz y el día 24 lo vamos a presentar en La Línea. De momento esas son las presentaciones que tenemos previstas. Luego ya, según vaya surgiendo, veremos si continuamos o no con ellas en otros sitios. Sí, claro, porque habrá que ir pasito a pasito, ¿no? Esto Claro, claro, está evidentemente. empezando a arrancar, pero todavía hay que arreglar muchas cosas y hay que ir poquito a poco. Sí, Si me lo permites, José, quiero poner a nuestra audiencia brevemente en situación y a continuación comentamos el tema tú y yo. de acuerdo. La Comisión de Sabios dictamina que las personas que tienen mayores recursos y por lo tanto un mayor acceso a la educación y la cultura son las más infelices e inconformes, mientras que los que menos dinero y educación tienen son los más conformes y dichosos. Por lo tanto, se dicta un decreto donde la felicidad es obligatoria, obviamente cambiando el funcionamiento y las reglas de toda sociedad. Así, cuando Juan Horcajo Reinante despierta después de estar 20 años en estado de coma, se encuentra con un mundo que ya no reconoce, en el que tiene que vestir un chándal cada vez que sale a la calle, llevar consigo el iPhone, el marca debajo del brazo, un chip para registrar el aire que respira y pagarlo, ídolos creados por la televisión basura y muchas cosas más a las que no da crédito.
Sobre todo a la regla más importante de todas: contestar a las autoridades que es feliz cada vez que se lo pregunten. Aquí el mensaje es tan claro que no necesita mayor explicación, digo yo. La pregunta es: ¿crees que somos verdaderamente conscientes del nivel de manipulación al que estamos sometidos? O podría replantear la pregunta llevándola a otro nivel: ¿vivimos de esta manera por manipulación o por elección propia y conscientes de lo que estamos haciendo? Eh, hombre, ese relato es un relato absolutamente distópico. Ese creo que forma parte de la tercera, conforma la tercera parte del libro. No sé si es la tercera o es la segunda. La segunda me parece que es. Es absolutamente distópico y narra una realidad llevada a sus extremos. Eh, Uh-huh. el concepto de felicidad en la vida era algo totalmente subversivo y revolucionario en el siglo XVIII. Una de las frases más revolucionarias que se dice en el XVIII la dice Denis Diderot, y dice el deber de todo ciudadano es ser feliz en esta vida. Uh-huh. Ser feliz en esta vida. Claro, eso era un mensaje absolutamente subversivo y que sentaba a cuerno quemado a la Iglesia, porque la Iglesia nos había predicado siempre que esta vida era un valle de lágrimas y se venía a padecer y a sufrir, y que cuanto mayor fuesen nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos, mejor estaríamos en la otra vida, es decir, en la otra vida estaríamos en la pole de salida. Diderot dice no, tenemos que ser felices en esta vida. Lo otro está por ver, ¿no? A Claro. partir de aquí, a partir de aquí, la felicidad parece ser que se impone, y más ahora que nunca, parece ser que se impone como una obligación. Estamos todos obligados a ser felices, pero estamos obligados a ser felices de una manera absolutamente vana y superficial. La felicidad consiste ahora en ser perfectos consumidores, estar consumiendo todo el día. Bien, los programas basuras que te dan la televisión, que son absolutamente alienantes, Uh-huh. o bien cualquier tipo de producto. En eso es la felicidad. Cuanto más consumo, cuanto más tengo, más feliz soy. Y este tipo de sociedad es un tipo de sociedad, en fin, habrá quien le guste esta sociedad, pero para algunos esta sociedad es un poco desalentadora, es un poco castrante, es un poco es bastante alienante, porque nos movemos en lo superficial, en la superficie. Y cuando estamos en la superficie no profundizamos, no vemos lo que hay más abajo, ¿no? Y por lo tanto terminamos siendo superficiales, que es lo que los poderes constituidos quieren en todo momento, que seamos superficiales poniéndonos la felicidad al alcance. Nos hacen creer que la felicidad está a nuestro alcance consumiendo las marcas, los productos, los programas de televisión que ellos diseñan, para desmovilizarnos, evidentemente. Es una cuestión que además Enrique Múgica ha venido proclamando los últimos años. Sí. Es decir, no eres feliz porque gastes más. Eres feliz porque no necesitas gastar precisamente. Claro. Entonces, bueno, está muy bien que el poder o los poderes, parece ser que es una... Bueno, y no entremos ya en temas de geopolítica y todo esto, ¿no? Pero parece ser que es una de las cosas que van buscando, ¿no? Es decir, te tienen encerrado en casita con la caja tonta, y cuando no estás con la caja tonta estás comprando una camiseta de fútbol, o incluso ahora ya con Amazon ya no necesitas ni salir de casa. Es Claro, decir, te compras la camiseta directamente y sigues viendo el partido, ¿no? claro. Entonces, ¿esto Sí, que provoca? Provoca una desidia de pensamiento, de conocimiento, pues absoluta. sí, Esto sí, me recuerda, José, ¿te acuerdas de aquella gran película, creo que era de Fritz Lang, Metrópolis? sí, ¿No? claro. Todos como Sí, ovejas bobas, como claro, autómatas, al claro. trabajo, volvemos del trabajo, una rutina automatizada, de tal manera de que evidentemente, y por cierto, qué
qué visionario en los Sí, tiempos en que hizo, que no sé si me puedo equivocar, pero a lo mejor era del 39 o algo así, no sé. sí, sí, sí. Qué visionario con esa película, ¿no? De hecho, forma parte de la historia del cine como una de las más grandes películas que existen, ¿no? Y Si algún día, si algún día, yo pienso que si algún día fuéramos conscientes Ujú, de que podemos ser felices con la mitad de las cosas que tenemos, ujú. el mundo, el sistema económico entrará en una profunda crisis. Porque en realidad eh, eh, no necesitamos tantas cosas para vivir como tenemos. Es el cuento aquel, ¿verdad? Aquel cuento del hombre, del hombre feliz, Ujú. ¿verdad? El rey que estaba enfermo, lo visitaron los sabios del reino, le dijeron que estaba enfermo de melancolía y que Ah, sí, sí. únicamente se curaría con una camisa de un hombre feliz. Ujú. Entonces buscaron por todo el reino los emisarios, ven a una camisa, a ver qué hombre feliz tenía una camisa. Y preguntaban a unos que tenían mucho dinero, ¿usted es feliz? Pues no, no lo soy. A otro y a otro, hasta que por fin lograron en lo más alejado del reino encontrar a un eremita que vivía en una cueva y le preguntaron si era feliz. No tenía nada, le preguntaron si era feliz. Dijo, sí, necesitamos su camisa. Y él dijo, es que yo no tengo camisa, ¿no? O sea, el día que nos podemos dar cuenta de que somos felices sin camisa, el sistema entrará en crisis. Y eso es lo que se pretende por todos los medios evitar. Claro. Así es, así es. Qué triste, ¿verdad? Sí, Es, terrible. es terrible porque, no, Es si compras desalentador. serás feliz. ¿Cómo que Sí, si compro seré feliz? Si sí, tengo todo lo que necesito para sí. ser feliz, ¿no? Sí, tengo el teléfono, el móvil, pero necesito el de última generación, el 5G, no sé cuánto, lo necesito. Cuando con este voy sobrado, ¿no? Pero lo Claro, necesito ya. claro. Eso, recuerdo además que José Mota hizo una parodia acerca de eso, que es que nada más comprar el iPhone 12, a los 10 segundos ya tenía el iPhone 13, ¿no? Claro. Y No, la verdad es que está bastante graciosa, pero hay que ver el trasfondo de las cosas, eso señores. conlleva a un estado de permanente frustración. Claro, Porque cuando tenemos el último modelo, resulta que a los 2 días sale el superúltimo modelo. Y ya estamos claro. frustrados porque no lo tenemos. Claro, Eso efectivamente. es así. Bueno, y no solamente no lo tenemos, José, sino que no tenemos la pasta para comprarlo. Claro, 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 claro. Que ahí viene la frustración, claro. Claro. En fin, en la tercera parte de Tratado contra los libros encontramos verdaderas joyas literarias. Quiero recomendar a nuestra audiencia dos relatos en particular de los que no pienso adelantaros absolutamente nada. Pero a nosotros nos han llamado la atención de forma muy especial. Uno es El robo imperceptible y el otro La quimera. La pregunta para ti, José, es la siguiente. Cuando te descubres escribiendo relatos de una calidad narrativa como los dos que acabo de mencionar, ¿te sientes satisfecho con el nivel literario que sacas en ese momento? O sea, acabas de escribir el relato y dices, ¡wow! ¡Qué pasada! O te quedas, ¡y podía mejorarlo! No sé, ¿cómo es Sí, tu sí, sensación? sí. No, no, me quedo satisfecho, pero se me pasa pronto. Ah, Se me pasa pronto porque esto es como, me quedo satisfecho, pero lo leo y se me pasa, ¿no? sí, sí, evidentemente, evidentemente porque yo por lo general, cuando publico el libro, Ajá. nunca suelo ya ni ojearlo ni leerlo, porque entonces me produce frustración y en fin, esto quizá podría haberlo mejorado, esto quizá podría haberlo cambiado y por lo tanto tengo la costumbre, una vez que se ha publicado, ya no volver a leerlo, porque entre otras cosas ya considero que no me pertenece, ya pertenece Ajá, al lector, ya claro. pertenece a quien, como tú, lo ha leído con esa voz y con esa entonación especial. El Ujú, relato ya es tuyo, ya no es mío. Y estos claro. relatos en particular que has mencionado, bueno, pues son dos experimentos literarios, ¿verdad? Me propuse experimentar un poco, voy a experimentar con esta idea a ver qué surge. Y bueno, pues en principio quedé satisfecho, pero ya no los he vuelto a ver y por lo tanto tampoco quiero verlos ni saber cómo están porque no quiero frustrarme leyéndolos. Ya. Bueno, eso suele pasar y yo creo que a todos los que creamos nos suelen pasar. De hecho, te digo una cosa, cuando yo creo algo
no sé, por ejemplo, un ensayo de Poe o uno de estos relatos de terror psicológico de Lovecraft y lo creo y hasta que lo saco me cuesta, porque le veo Claro, defectos en todas partes, ¿no? sí, Y uno intenta hacerlo mejor y mejor y mejor y a veces, bueno, a veces, siempre, ¿para qué mentirte a ti ahora que estamos aquí solas, ¿no? Siempre me pasa que cuando ya está publicado lo escucho y digo, aquí podía mejorarlo, aquí tal, aquí, porque es inevitable que tenga que escucharlo, ¿no? Pero, y lo he escuchado muchas veces, todo mi trabajo lo he escuchado muchas veces para tratar de sacar lo peor y convertirlo en mejor, ¿no? sí, Y siempre pasa, José, siempre, con todo lo sí, que hago. Así que sí. supongo que nos pasa a todos. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Claro. A mí me pasó durante un tiempo en que publicaba y leía mis libros y hasta que comprendí que era inútil. O sea, Sí, una, sí, es frustrante, me voy a amargar inútilmente, mejor olvidarlo y no leerlo, ¿no? En fin, que sean los lectores quienes le encuentren los aciertos o los defectos que tenga, pero yo, desde luego, aciertos le voy a encontrar muy pocos. fíjate que a mí me pasó, en un momento dado, me pasó que dije, mira, me da igual, que salga como quiera salir y que sea el público el que opine. Porque si no, no era capaz de publicar. Claro, Porque claro, estaba, claro, ¿sabes? Constantemente claro. rectificando cosas. Entonces dije, mira, se acabó. Que sea el público el que hable. Y punto. Y ya está, Hombre, porque es... yo tengo varios libros, novelas y Ujú. libros de relatos metidos en cajones desde hace varios años, que Fíjate, no los publico, están ahí porque no terminan de satisfacerme, porque claro. no terminan de gustarme. Y a lo mejor si alguien los leyera diría, hombre, pues no están mal, ¿no? Pero como no terminan de gustarme ni satisfacerme, están ahí enterrados. Entonces eso te lleva a la parálisis, Claro, a no hacer efectivamente. nada también. Eso es una patología, ¿eh? Eso es una patología porque te lleva a la parálisis totalmente. Te iba a comentar, José, que es como, como uno de estos síndromes que dicen, ¿no? Claro, No sé si claro. síndrome, si llamarlo síndrome del creativo, no lo sé, porque además no sé si realmente, como tú bien dices, no sé si es una patología y si tiene un nombre o si es un síndrome y tiene un nombre, no lo sé, ¿vale? Hoy en día hay nombres para todo, así que seguramente sí. Pe- Posiblemente, posiblemente lo pero el haya. hecho es que realmente llega a ser un problema, al menos en mi caso, en un momento de mi vida, llega a ser un problema porque digo, es que si no cambio la actitud, no publico nunca. Claro, Entonces, claro. algo hay que hacer, ¿no? Mm. En fin, vamos a seguir. ¿Tienes un libro favorito? Una tetralogía para ser exactos. Cuéntanos cuál es. Sí, bueno, tengo muchos libros favoritos, Ujú. porque cada vez que me preguntan cuál es tu libro favorito, hombre, pues la verdad es que no sé qué responder, porque tengo muchos libros favoritos, libros que me han gustado mucho. ¿Cuál es tu autor favorito? Suelo tener pocos autores favoritos, más bien tengo libros favoritos, porque hay autores que tienen libros muy buenos, pero al mismo tiempo pueden tener también libros muy malos. Claro. Entonces, más que autores, yo me decanto siempre por obras, por libros. Entonces, hay muchos libros favoritos, libros que me han impactado y que de alguna manera me han cambiado la vida y que me han modelado como el alfarero, como si el libro fuese el alfarero y yo la arcilla blanda, que al leerlo me voy modelando, el libro me va modelando. Entonces, son muchos, son muchos. Pero uno de los libros que más veces he leído, quizás he leído, es un libro que no es un libro, que son cuatro, ¿no? Y que es el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell. Entonces, este libro, pues desde hace unos pocos de años, ¿verdad? Pues llevo ya leyéndolo todos los meses de agosto, dedico el mes de agosto, me voy a la playa, tengo un vicio, es que una manía particular es que durante el mes de agosto me voy a la playa 2 o 3 horas a, no a bañarme, a leer frente al mar, y en la Ajá. arena. Bañarme baño poco, o sea, eso es uno de esos vicios que tengo de estar leyendo ante el mar porque es un placer, creo que extraordinario y un placer que no se puede comprar con dinero ni con tarjetas. Ajá. Ese placer extraordinario de estar al sol o a la sombra leyendo junto al mar, con las olas del mar, con la brisa,
con las gaviotas, con, en fin, con los Sí, barcos, es con los una de veleros. esas cosas que no tiene precio. Que no tiene precio, eso no se puede Claro. comprar. Y entonces yo voy siempre unas 3 horas por la mañana, solo unas 3 horas, dedico, me Ujú. siento allí a leer y desde hace ya 5 o 6 años, pues el mes de agosto lo dedico enteramente a leer estos 4 libros, el Cuarteto de Alejandría, y que es un libro, pues, como todos los grandes clásicos, ¿verdad? Son libros que resultan insondables. Por mucho que se lean, nunca los agotas. Son libros inagotables. Siempre descubres algo nuevo. Algo que te ha pasado inadvertido la primera vez y que en una segunda, una tercera lectura lo descubre con una sorpresa enorme. Y dice, pues no me había dado cuenta de esto, ¿no? Y eso, pues, bueno, suele ocurrirle a los clásicos que ya digo Claro. que son insondables y que por mucho que lo lea, nunca los agota, ¿no? Y a mí me pasa con esta tetralogía, ¿no? Que es el Cuarteto de Alejandría, me ocurre eso, que Ah, cada vez que lo leo parece que lo leo por primera vez. así se llama, ¿no, José? El Cuarteto de El Alejandría. Cuarteto de Alejandría, sí, sí. Para que tomemos nota de esa Sí, tetralogía. son 4 novelas que cada una lleva el nombre de un protagonista y que Ajá, transcurre en Alejandría durante la Segunda Guerra Mundial. ajá. Lawrence Darrell vivió en Alejandría mucho tiempo y bueno, yo he sentido siempre una atracción especial por Alejandría y por lo que significó Alejandría, ¿no? Desde Constantín Cavafis, que es un poeta extraordinario, uno de mis poetas favoritos, y que era alejandrino, tuvo la Ajá, suerte de nacer en Alejandría, lo cual considero que es todo un privilegio, ¿verdad? Hay gente que que están marcados por el lugar donde nace, ¿no? Y Alejandría claro. es una de esas ciudades que tuvo un origen mítico, ¿verdad? Fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, por Ptolomeo, dio Ujú. lugar a la dinastía ptolemaica, de donde nació luego Cleopatra séptima, la séptima Cleopatra, que es la famosa de Marco Antonio y todo esto, Ajá, y luego Alejandría es uno de esos lugares mágicos extraordinarios porque significó una ciudad griega en la desembocadura del Nilo. Porque Alejandría ya no tiene nada de egipcio, es claro. totalmente griega, es helénica, ¿no? Ujú. Y entonces transcurre allí, en fin, ese lugar mítico con esos personajes. A mí me atrae muchísimo esa obra que me parece muy interesante. Lo que queda claro es que es una tetralogía recomendable 100%. Yo, desde luego, siempre la recomiendo a todo el mundo. No me leáis a mí, no perdáis el tiempo leyéndome a mí, leed a Lawrence Darrell, leed el Cuarteto de Alejandría, que os va a aportar mucho más. Yo sé que eres amante del arte, José, en todas sus manifestaciones, pero hay una en particular a la que te encantaría haberte dedicado. ¿Qué te gustaría ser si no fueras escritor? Pues mira, yo mi ambición de pequeño, mi ambición era ser poeta. Yo quería ser poeta, yo consideraba que eso era lo máximo a lo que podría aspirar. Lo intenté, lo intenté, pero luego con el tiempo fui moderando mis ambiciones y dado que no estaba hecho para la poesía, porque para eso hay que estar tocado, hay que tener una gracia especial, hay que estar en un estado seráfico permanente, ser sublime en todo momento, como decían los simbolistas franceses, ¿no? Como no podía ser poeta, pues me conformé con ser escribidor, que es lo que soy ahora. Pero yo creo que la poesía, la novelística, la narrativa, em, es un arte, bueno, es una forma de arte de belleza extraordinaria, pero que sin embargo necesita de la traducción, necesita de los traductores. ¿Mm? Ujú. Y hay otras modalidades artísticas que no necesitan de la traducción, ¿no? Yo creo que por encima de la literatura y de la poesía en primer lugar, yo sitúo la poesía, tercer lugar, en segundo lugar, yo sitúo la pintura, porque la pintura no necesita que nadie te la traduzca. Si tú puedes ver un cuadro de un pintor romano, un pintor renacentista, un pintor, los primitivos flamencos, Ujú. y tú la puedes entender perfectamente sin que nadie, o puedes gozar de su belleza sin que nadie te la traduzca. La Claro. literatura, la narrativa, la poesía, sí. ¿Eh?
Yo no puedo gozar la literatura de Shakespeare en su lengua original porque no sé inglés. Claro, La disfruto a través de las traducciones, pero al traducirla, las obras muchas veces pierden muchísimo, ¿no? Pierden el Joyce, el Ulises de Joyce tiene una ujú, cantidad de juegos de palabras que en la traducción en castellano se escapan. claro, Entonces, tanto la poesía como la narrativa están condicionadas por, por la traducción. Es decir, o la lees en su lengua original o si lees la traducción te pierdes muchas cosas. En cambio, la pintura no es así. La pintura tú puedes disfrutar de cualquier cuadro, ya sea flamenco, ya sea francés, ya sea italiano, ¿verdad? Y no necesitas que te lo traduzca. Esa para mí sería la segunda de las artes más importantes. Y la primera, la que sitúo por encima de todo, ¿verdad? Que yo, es la música. Es una música, la música tampoco necesita del traductor, es un lenguaje universal que puede disfrutar y comprender cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. No necesitamos que nadie nos traduzca una sinfonía romántica, una sonata o cualquier otra pieza del neoclasicismo o del barroco, ¿verdad? Eso es un lenguaje universal que no necesita traductor. Ni la pintura ni la música. Y por lo tanto yo la considero las artes supremas, las que te pueden llegar directamente sin necesidad de intermediario, como es la literatura. qué bonito. La música además es que no tiene fronteras, ¿no? Claro, 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 Es así es. que, o sea, el otro día, por cierto, José, bueno, es que rula mucho, bueno, Facebook ya sabes que tiene pues muchas cosas, ¿no? Y habitualmente lo ves hoy y dentro de un mes vuelves a ver lo mismo, ¿no? Porque va gustando a la gente y lo vuelven y vuelve a coincidir en tus manos, ¿no? Pues estaba escuchando a una niña que no tendría más de 6 años, o 8 quizás, china, cantando extraordinariamente bien, al menos así me sonaba a mí, ¿vale? Y es a lo que tú vas, es decir, no hay fronteras, da igual. Aunque me cante en chino, aunque me cante en inglés, en alemán, las grandes óperas que hay, ¿no? En italiano, en alemán, Sí, son maravillosas. La música llega a todas partes, da igual donde estés. sí, sí. Es maravilloso. Pero lo que te hace llegar es la letra, la canción, que Ujú. muchas veces no nos enteramos, porque a lo mejor Ajá. estará en inglés o en francés o en italiano, no Sí, nos enteramos, pero sin embargo nos encanta y nos gusta por la música. Sí, porque claro, la claro, música es el lenguaje universal que la hace accesible a todo el mundo, claro, sin necesidad de efectivamente. traductor. Mm. Sí, señor. Amigos míos, ya os habéis dado cuenta de que Tratado contra los libros reúne todos los elementos de una obra exquisita. No sintáis ningún temor al tener un libro así entre las manos, porque para eso José ha incluido en el último capítulo un prospecto, o sea, unas instrucciones de uso donde podéis despejar todas vuestras dudas, dosificación, efectos secundarios, uso durante el embarazo y lactancia y cualquier otra inquietud que os pueda surgir. José, todo lo bueno llega a su fin. Quiero darte las gracias de forma muy especial porque me hiciste llegar tu libro y ya está en un lugar muy especial en mi casa y en mi corazón. Tratado contra los libros nos ha hecho llorar, reír, pero por encima de todo, pensar. A partir de este momento, José, esta es tu casa y esperamos verte aquí de nuevo muy pronto. Pues Luis, muchísimas gracias. Me he sentido muy a gusto, muy bien tratado, extraordinariamente tratado por ti, por María, por Ujú. Héctor. Me ha parecido una entrevista, a mí al menos, me ha parecido amena y entretenida. Esperemos que a los oyentes le haya ocurrido lo mismo. Y tu lectura e interpretación de los dos textos que has leído me ha parecido realmente fantástico y ya te digo que ha terminado gustándome la obra hasta a mí, ¿no? Con lo cual te lo agradezco. Te lo agradezco muy sinceramente. Ha Ujú. sido un placer y nada, todo mi afecto y mi abrazo y mi amistad.
Igualmente, José. Quería comentar una cosa. Cuando me llegó el libro y empecé a hojearlo, descubrí que el editor es una persona que tuve la oportunidad de conocer hace algún tiempo en una Comic-Con aquí en Madrid. Él es Alberto Santos, ¿verdad, José? Sí, efectivamente, Alberto Santos, sí. Bueno, pues Alberto, de lo que es la vida, que la vida es un pañuelo, ya sabes que esto puede suceder y a veces sucede. Desde aquí quiero enviarte un saludo y una felicitación, desde luego, por el extraordinario trabajo que has hecho con este libro, Tratado contra los Libros, de José Reyes Fernández. Recibe, Alberto, un fuerte abrazo de Luis Carballés y, por supuesto, de todo mi equipo. Quiero agradeceros todas las felicitaciones que recibí el pasado día 27 con motivo de mi cumpleaños y en especial quiero enviar un saludo muy cariñoso hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela, a mi gran amiga Sujel Castel, quien es una verdadera profesional de la voz, pero por encima de eso es una maravillosa persona. Sujel, te quiero y te admiro profundamente. Te mando un abrazo con todo mi cariño. No olvidéis, amigos escritores, que si queréis promocionar vuestro trabajo aquí con nosotros, bueno, podéis contactarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram o escribirnos a nuestras dos direcciones de correo electrónico. Si escribís a una, no hace falta que escribáis a la otra. En fin, eso ya lo dejo a vuestra elección. contacto@produccionescarballés.com y divisioncreativa@produccionescarballés.com. Y para despedirnos, me voy a dar un gusto que habitualmente no se puede hacer porque nunca he podido contar aquí el final de un libro. Pero Tratado contra los Libros es un ejemplar único en su especie. Y no quiero que os marchéis de aquí sin escuchar esto. Y sobre todo, nunca lo olvidéis. Aquí va la cita de Tratado contra los Libros. Por todo ello, sean estas mis últimas palabras y mi mandamiento supremo. Amad a los libros sobre todas las cosas, porque todas las cosas están en los libros. Ningún libro es, por naturaleza, infiel, por lo que siempre será un amor correspondido. Mientras tanto, sean ustedes libres o libros, que es lo mismo. Esto fue Luis Carballés en vivo. Hasta la próxima. Gracias.